Cumple los 4 conceptos básicos de toda organización colectiva, ¿no? Que es entrenamiento, ensayo, competencia y descanso. No hay otra alternativa. Cuando no se cumple uno de esos, y hoy es imposible, hoy no se puede entrenar porque hay que competir. Tampoco se puede ensayar mucho porque no se entrena demasiado. Se compite y no hay descanso, por lo tanto vuelven a interrumpirse. Tampoco se hace un equipo de fútbol con la chequera, se hace entrenando y ensayando. Entonces tampoco se hace un equipo de fútbol con la chequera, se hace entrenando y ensayando y teniendo un libro escrito, una idea de la eficacia, sobre esa idea se trabaja. Y además el fútbol hay que ganar. Claro. Hoy nos dejó César Luis Menotti, el flaco, como le decían muchos, y fue esa persona que deja una huella, una historia en el fútbol argentino y también en el fútbol mundial. Menotti fue, además de un técnico, de un exjugador, terminó convirtiéndose el maestro de muchos de sus jugadores que dirigió, porque además de forjarlo como jugador de fútbol adentro de una cancha, también los formó como personas, que le decía qué tenía que hacer, cómo armar su vida, cómo tenía que ir derecho para ser una buena persona, además de un jugador de fútbol. Menotti, como todos, arrancó siendo un jugador de fútbol, pasó por Racing, pasó por Boca, también pasó por Rosario Central. Hay una anécdota justamente en el 60 cuando jugó en Boca, donde Alberto J. Armando, por aquel entonces presidente del Xeneize, lo terminó echando de Boca debido a que había errado un penal ante el Real Madrid en una Copa Internacional que jugaba Boca por aquel entonces. No lo perdonó Alberto J. Armando que el flaco erró ese gol para que Boca terminara sin ese trofeo. Después también jugó con Pelé por su paso por el Santos de Brasil y además también pasó por el fútbol de los Estados Unidos, jugando por aquel entonces en los Generales de Nueva York, retirándose en Brasil, justamente jugando en la Juventus de aquel país. Después arrancó su carrera como entrenador, allá por 1970, cuando fue técnico de Newell's, y solamente dirigió 2 partidos en el Metropolitano de 1971 y después pasó a ser ayudante de Miguel Antonio Juárez y después iba a recaer en 1971 en el Club Atlético Huracán, consiguiendo el campeonato de 1973. Ese campeón lo recuerdan muchos, ese Huracán que jugaba de una manera espectacular, que entendía lo que era el juego y por primera vez en ese Huracán se veía la mano de Menotti, esa idea, esa escuela que iba a empezar a forjar el flaco desde el banco, con muchos jugadores que lo iba a tener en la selección, muchos ya venían de haber jugado el Campeonato del Mundo de Alemania en 1974 y otros que iban a tener continuidad cuando justamente en aquel año 1974 lo nombraban como técnico de la selección argentina. Llegó a la cumbre, llegó otra vez a tocar el cielo con las manos cuando la selección no pasaba por sus mejores años, donde venía de no jugar el Mundial del 70, donde el 74 tenía un equipazo y lamentablemente jugar ante las potencias mundiales parecía que era imposible. Y el flaco empezó a cambiar la idea, empezó a cambiarle la cabeza a muchos de estos jugadores. Quiso armar una selección argentina que sea potencia mundial, que el fútbol argentino sea reconocido mundialmente, que no solamente seamos un pedazo de país que estábamos bien al sur del mundo, sino que de este suelo salían jugadores que podían ser mejores y mucho mejor que los propios europeos. Y esa fue la idea del flaco Menotti. Armó una selección para el Mundial de 78
entendiendo ese mensaje, que los jugadores argentinos eran mucho mejores que los jugadores europeos. Y así salió campeón del mundo, con muchas críticas también en las previas, porque en su momento se lo discutió, porque no puso en la lista final a Diego Armando Maradona, un pibe por aquel entonces, donde recién empezaba a mostrar su magia en el fútbol argentino, pero para Menotti todavía le faltaba mucho. Seguramente Diego en aquel momento no entendió esa charla mano a mano que harán hablado entre el Flaco y Diego de por qué no iba a estar en el Mundial de 1978. Seguramente cuando después Maradona fue lo que fue, lo habrá entendido porque el Flaco no lo puso en esa lista final. Y también la polémica de los arqueros. Cuando el Loco Gatti era su arquero de la selección, al fin y al cabo, cuando llegó el campeonato del mundo, tomó la decisión de que el Pato Ubaldo Matildo Filiol sea el arquero de aquella selección campeona del mundo 1978. Un estilo, jugar de igual a igual ante las potencias como Francia, como Polonia, como Brasil, y jugando de igual a igual ante la naranja mecánica de Holanda, más allá de que tenía la ausencia del gran Johan Cruyff. Jugar ante Holanda en una final del mundo en nuestro país no era para cualquiera. Y esos soldados que había puesto Menotti los puso en ese lugar de darnos por primera vez en la historia de nuestro fútbol un campeonato del mundo. Pareciera que esa respuesta, esa imaginación, ese sueño que tenía Menotti cuando llega a la selección argentina se había hecho realidad 4 años después de haber asumido como técnico. Ese sueño de tocar el cielo con las manos y que los jugadores argentinos, que el fútbol argentino se codee ante las grandes potencias de este deporte mundialmente. Después tenía la idea y también el deseo, ¿por qué no?, de ver las juveniles. Tomó el mando de ser el director técnico de la selección juvenil que disputa el Campeonato del Mundo de 1979. Esa ilusión que terminaba dándole el primer título mundial juvenil a nuestro fútbol también, con aquellos pibes como Barbas, como Juan Simón, como esas dos estrellas que aparecían, como era Diego Armando Maradona y el pelado Ramón Díaz, esos jugadores que iban a alimentar al fútbol argentino y a la selección argentina por muchos años. Y eso también lo armaba y lo forjaba César Luis Menotti. La cabeza del Flaco seguía armando ese proyecto de no años tras años mejorar el fútbol argentino y la selección argentina, sino armar un proyecto a largo plazo y una idea que identifique a la selección argentina como tal, para que el mundo viera que el fútbol argentino era eso, eran jugadores que salían de potreros, que cuando eras chicos te daban una pelota, lo primero que te regalaban era eso, para que vos te diviertas, que corras con tus amigos, con tu viejo, con tu tío, con tus hermanos, y que eso después, el que podía llegar, lo demuestra dentro de una cancha. Eso es lo que decía Menotti que tenía el jugador argentino, que nadie lo tenía. Por eso, en un párrafo que en su libro de Jorge Valdano, Los 11 poderes del líder, había frases que marcaban lo que deseaba Menotti por aquel entonces. Decía esto: un día fuimos a ver a la selección alemana, posible rival, y sus jugadores parecieron superhéroes. El fútbol europeo nos intimidaba por su velocidad y su fortaleza física, y Alemania, desde la misma presencia, confirmaba esa leyenda. Nadie decía nada, pero mirábamos aquel espectáculo físico con cierto complejo de inferioridad. Sin embargo, Menotti se mantenía tranquilo, y si el líder está tranquilo, de pronto uno de los jugadores más atrevidos, de aspecto más frágil y de origen más pobre, rompió el silencio para decir, resoplando:
César, los alemanes son fuertísimos. Fuertes, contestó Menotti, con unos reflejos inolvidables. No diga bobadas. Si a cualquiera de esos rubios los llevamos a la casa donde usted creció, a los 3 días los sacan en camilla. Fuerte es usted, que sobrevivió a toda esa pobreza y juega al fútbol 10.000 veces mejor que estos tipos. Eso era Menotti. Esa fue su idea desde que empezó a ser técnico y esa fue su idea cuando firmó para convertirse en el técnico de la selección argentina. Plasmar una idea y una etiqueta para que el fútbol argentino se reflejara de esto. Desde la pobreza, sacar jugadores de potrero, esos pibes que salían a demostrar que en otro lado no estaba, que no existía, pero que podían jugar bien al fútbol. Y ahí aparecieron los Maradona, y aparecieron los Kempes, los Bertoni, los Luque, los Ramón Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese fútbol se empezó a crecer y hoy podemos hablar de este campeón del mundo, de esta selección con Messi, con Di María, con los Julián Álvarez, con los Enzo Fernández, con los Dibu Martínez, con los Cuti Romero, que son la herencia de aquella idea del Flaco Menotti, porque también perteneció a este proyecto el Flaco, porque era el director de selecciones nacionales y fue el primero que apoyó a Lionel Scaloni para que continuara un proyecto a largo plazo como técnico de la selección argentina. Y vaya que no se equivocó. Vio en Scaloni seguramente aquel Menotti que había arrancado en 1974 con ese sueño, con esa ideología de convertir y refundar la selección argentina de otra manera, que ya no sea solamente un país que va a participar en una Copa del Mundo y se vuelva rápidamente más allá que tenía cracks, sino de que el fútbol argentino demuestra a lo largo del mundo lo que es potrero puro. Y es un poco lo que demostró esta selección argentina en Qatar 2022. Entonces, por eso, seguramente el Flaco se habrá sentido muy identificado con esta selección dirigida por Lionel Scaloni. Un Menotti que va a dejar una huella enorme en el fútbol argentino y dejó un estilo marcado en cada futbolero que hoy siente su partida, que hoy seguramente pensará en aquel Flaco que tenía el pucho en la mano, que siempre tenía una palabra exacta para definir un jugador, un partido, una jugada, una derrota, un triunfo, un campeonato. Eso era Menotti. Era la palabra sabia en el momento justo. Y hoy seguramente va a faltar, pero va a quedar en su legado esas frases, esos pensamientos, y recordarlo como siempre por un tipo que marcó y hizo de nuestro fútbol algo mejor, e hizo creer también a los futbolistas argentinos y a los que heredaron vestir la camiseta de la selección, que el fútbol argentino estaba por encima de las grandes potencias, de España, de Italia, de Alemania, de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Que Argentina tenía que ser siempre el mejor del mundo. Y los tuvimos, porque tuvimos los Maradonas, tuvimos los Kempes y hoy tenemos los Messis. Así que tan equivocado no estaba, que el fútbol argentino y la selección argentina hoy por hoy es la mejor del mundo. El éxito es como llegar al borde del abismo. Un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás, podemos aspirar a la gloria. Entonces nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Nos creímos que el éxito nos iba a salvar y nadie lo garantiza. Nosotros, el éxito nuestro tiene que ser encontrar un equipo que salga la gente enojadísima y que diga cómo perdimos este partido y que el amigo le diga, bueno, pero jugamos bien. Héctor si juega para ganar. Yo no conozco a nadie que juegue para no ganar un partido. Yo quiero que mi selección juegue mejor que el adversario y para ganar el partido. No me gusta ganar de cualquier manera ni de casualidad.